Qué bueno es Dios. Estoy contento realmente por tener este extraordinario privilegio de estar en esta honorable congregación, de esta digna iglesia, por pastorea mi pastor, director, José Oropesa, junto a su esposa, junto a ustedes aquí, que son unos hermanos tan lindos, tan preciosos, quienes han alabado a Dios en esta mañana de una forma espectacular, quienes hemos clamado a Dios por los que nos duele, por Venezuela, por nuestra familia. Para los que no me conocen, yo soy su hermano en Cristo, Eliezer Aparicio, evangelista de la Asamblea de Dios de Venezuela. Hoy día encargado de la Dirección Distrital de Evangelistas. En la zona 4 donde me congrego, soy el coordinador de los evangelistas. En mi iglesia El Cordero, soy el director de los evangelistas. Y todo esto lo tengo muy en alto, porque Dios me lo ha regalado. Y me lo ha regalado para hacer uso para alabanza de su gloria. Ando acompañado con el respeto de todas las damas que están en esta mañana aquí, de la mujer más linda de Venezuela, mi esposa. Esa muchacha a la cual una muchacha que Dios me regaló de una forma no muy buena, digo yo que no era de Dios, porque la secuestré cuando tenía 15 años. Y le digo a los jóvenes, eso no se hace. Ojo, mucho cuidado. Y digo secuestré porque en aquel tiempo le tuve que sacar el permiso a ella para llevarle a un baile de Ruby Pérez, al abuelo, la abuela, la mamá, el papá, los tíos. Y la muchacha todavía no ha regresado del baile. Pero no fue así, sino que a los 2 días llegó la mamá y ustedes se casan. A los 5 días nos estábamos casando y tenemos 23 años casados. Tenemos 4 lindos hijos, 3 nietos y una perrita cocker hispana que mantiene unos gatos. ¿Qué le parece? Pero hemos venido a alabar a Dios, a darle toda su gloria como Él la merece. Y quiero hablar un tema en esta mañana que tiene que ver con el sentir de nosotros como cristianos, que tiene que ver con esa llenura, esa paz y esa tranquilidad que debemos tener nosotros los cristianos evangélicos. Aquel dominio propio que debe tener la iglesia Luz y Vida y cada congregante. ¿Para qué? Para aportar el bienestar que necesita nuestra amada Venezuela. Venezuela está viviendo momentos un poco difíciles. Y Aragua no escapa a esta situación. Maracay no escapa a esta situación. La Candelaria no escapa a esta situación. Y somos tú y yo los llamados a traerle la paz a aquella gente que está viviendo sin paz. Pero la iglesia o los cristianos no podemos dar lo que no tenemos. Y debemos de tener y comprender siempre de que Dios está con nosotros. Y el título del mensaje en esta mañana es el don de tu gracia. El don de tu gracia es el título del mensaje en esta mañana. Reconociendo que hay un regalo que descendió del cielo y que en su gracia le fue manifestado a nosotros los hombres. Y que nosotros debemos de entender que es el regalo más maravilloso que ha pasado en nuestras vidas. Y que debemos de tener real aprecio por lo que aconteció en nuestro corazón. Y entendiendo y queriendo de los que no conocen a Dios o a Jesucristo en esta mañana y están de visita aquí, puedan apropiarse de ese regalo llamado Jesucristo. Quiero que vayamos a Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Y dice de la siguiente manera: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti
ha confiado. ¿Cuál palabra más llena de regocijo, llena de aliento? Aquel pueblo de Israel en aquel momento, que eran un tiempos angustiosos para aquella nación. Y Dios le regala a través del profeta Isaías esta lectura tan maravillosa que podemos entender en favor de los tiempos que está viviendo Venezuela hoy día, para tener entendimiento como iglesia de Jesucristo, que Dios es nuestra paz, que Dios es nuestra seguridad, que nosotros tenemos que representar esa paz y esa seguridad que necesita nuestra nación, que necesita nuestra comunidad, que necesita nuestra familia. Tú guardarás en completa paz. Paz es una condición de ausencia de perturbación dentro de nuestra alma. Es perfecta armonía reinante dentro de nosotros. La paz a la que se refería Isaías es aquella paz que debe estar dentro de nuestro corazón. Aquella seguridad de que hay un Dios poderoso que está sobre nosotros, que está delante de nosotros, que va junto con nosotros. No es aquella paz que pueden dar los muros, no es aquella paz que puede dar la policía, la Guardia Nacional. Es aquella paz que tú debes entender tiene que estar dentro de tu corazón. Dice que es la falta de perturbación. Es decir, tu mente y tu corazón tiene que estar confiado y tener paz para poder regalar esa paz a aquellos que no conocen de esa paz. Isaías pudo entender a través de la lectura y expresar la palabra paz en los momentos más angustiosos que vivía aquella nación en aquel tiempo. Y el capítulo 25 y 26 de Isaías son un cántico de alabanza por la restauración de Israel y por la salvación de Israel. Y nosotros, a semejanza, en esta mañana hemos clamado por Venezuela. Hemos adorado a Dios con alabanza fragante delante de su presencia en favor de los nuestros, en favor de nuestra familia, en favor de aquellos que no conocen a Dios. Isaías quería internalizar, dar a conocer con entusiasmos las visiones que había recibido acerca de la venida del Mesías, el Salvador del pueblo de Israel. Y pudo entender y tener la capacidad corporal y en la escritura de hacerse entender con alegría lo que Dios iba a hacer con Israel. Y nosotros en este tiempo, la iglesia de Jesucristo, con alegría en nuestro corazón, debemos hacer reflejo de lo que es Jesucristo para la nación de Venezuela, para el estado Aragua, para Maracay y para la Candelaria. Que nosotros denote gozo y alegría en nuestro corazón, que a pesar de que el mundo se está cayendo allí, nosotros le podamos decir con cántico de alegría que hay esperanza, que hay un Dios de paz, que hay un Dios de provisión en medio de la escasez reinante que existe, que hay un Dios que todo lo provee, que aquel que está enfermo terminal, tú le puedas decir que hay un Dios que le puede sanar, que es un Dios que le puede levantar, que aquel que está sumido en las drogas, el alcohol, la brujería, hechicería, le podamos decir que hay un Dios que le puede libertar y levantar de esa condición. Es esa paz reflejada en aquel tiempo a través de una palabra que utilizan el pueblo de Israel y los judíos, y que es repetida constantemente entre ellos, y es la palabra Shalom. Shalom. Cuando un judío o un israelita se saluda, se dice Shalom hasta por 3 veces. Y lo dicen con una expresión
de ánimo, de fortaleza, invitando a aquel regocijo de haber encontrado a aquel ciudadano, a aquel hermano, y de tratar de bendecir la vida de aquel hombre, sabiendo y entendiendo que es Dios el que bendice las vidas. Shalom, shalom, shalom. El significado de shalom es salud, felicidad, bienestar y paz. ¿Y qué es lo que necesita Venezuela hoy día? Salud, bienestar y paz. Y nosotros no les vamos a decir shalom. Nosotros les vamos a decir paz en el nombre poderoso de Jesucristo. Paz en el nombre poderoso de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Aquel Dios que vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, despojándose de su gloria allá en los cielos, para venir a padecer por ti y por mí, tomar el lugar tuyo que nos correspondía allá en la cruz del Calvario, para traer a través de aquel sacrificio en aquella cruz esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Isaías también refleja en el capítulo 52 y 53 cómo en aquella cruz fueron nuestras enfermedades, cómo en aquella cruz fueron nuestras dolencias, cómo en aquella cruz fueron nuestras angustias, cómo en aquella cruz fue derramado el amor de Jesucristo para todo el mundo entero. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, debemos entender que somos los únicos llamados para bendecir esta nación. Que no son los gobiernos ni consejos comunales. Que no es el empresario que va a bendecir esta tierra. Es la iglesia gloriosa de Jesucristo con la autoridad de bendecir a nuestra nación. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La palabra pensamiento significa lo que tenemos todos: imaginación. Imaginación. Aquel hombre y aquella mujer que constantemente está imaginando cómo debe obrar Dios en su vida, cómo debe obrar Dios en su familia, cómo debe obrar Dios en su trabajo. Dios le va a bendecir sus pensamientos. Dios va a bendecir su anhelo de su corazón. Lo que Isaías dice es que aquella cuya imaginación creativa, su capacidad de concebir proyectos e ideas, descansan firmemente en Dios eterno, disfrutará de la paz en todas sus manifestaciones. Una de las cosas que yo me he gozado con ustedes como iglesia Luz y Vida son todos los proyectos que Dios ha depositado sobre ustedes, que han venido al corazón y a la mente del pastor, de los que están a su lado, y han sido ejecutados por ustedes. Esta casa se ha quedado pequeña. Ustedes han impactado los corazones de todo este sector de la Candelaria. Ustedes han impactado el corazón de Maracay. Ustedes han impactado el corazón de Aragua y de Venezuela y de Colombia y más allá. Porque de testimonio tenemos que uno de los centros comerciales, y ustedes lo hicieron, pidieron que fueran ustedes y presentaran al Cristo vivo en aquel lugar. Es porque los pensamientos de ustedes es de constante, de continuo, en favor de la humanidad que Dios quiere rescatar, iglesia. Es allí donde Dios lo está bendiciendo a ustedes. Cuando su corazón tiene la capacidad de entender y tener quietud de que Dios está obrando en medio de la situación cual sea.
Isaías trató de transmitir y de hacer entender que descansar firmemente en Dios era lo mejor que le podía pasar al hombre. No es nuestra fuerza, no es nuestra idea, no es nuestra voluntad, sino la de Dios. Es la fuerza de Dios, es el pensamiento de Dios. Y los que perseveramos en Él, caminamos con Él. Los que perseveramos en Él, vamos a ver la gloria manifestada a través de Él. Y nosotros como iglesia debemos de reflejar a una ciudad convulsionada de que los evangélicos tenemos paz. De que cuando tú vayas a la colita del mercado, del CDI, del banco, y mientras la gente se está jalando los pelos, los cabellos, la camisa, tú tengas la suficiente paz y quietud reflejada en tu rostro y en tu cuerpo, de que hay un Dios que está sobre ti. Que hay un Dios manifestado en tu vida, el cual los hombres deben necesitar en este momento. Porque esa es la gloria de Dios que ha venido a la iglesia de Jesucristo. Cuando leemos Isaías, vemos que esta maravillosa promesa ocurrió en el periodo, como le decía al principio, más oscuro de Israel. Pero el profeta pudo entender, visualizar y hacer entender de que Dios era la paz para aquella nación. Así nosotros, la iglesia de Jesucristo y la iglesia Luz y Vida de la Candelaria, es reflejo del amor de Dios por Venezuela. Es el reflejo del amor de Dios por esta ciudad. Es el reflejo de amor de Dios para tu familia, para tu vecino. Como decía el hermano cuando estaba clamando por los santeros, por los homosexuales, por los drogadictos, por los alcohólicos, por los homicidas. Que el reflejo de Dios sea sobre ti para con ellos. Porque para eso Dios se ha manifestado a tu vida. Para que podamos ser su reflejo en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo procuró la paz para nosotros en la cruz del Calvario. Y la paz se transmite a nuestros corazones y mente por el Espíritu Santo, como lo indica Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y eso va a denotar en la vida del cristiano felicidad. Denle un aplauso a Cristo, iglesia. El fruto del Espíritu. Amor. Tú tienes y yo tengo que tener amor. Y de hecho tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Debemos tener gozo en nuestro corazón. Paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Filipenses 4:4 al 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Siempre la gente, los cristianos evangélicos, hablamos de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando leemos este capítulo desde el versículo 1 en adelante, vemos a un hombre que su vida fue convulsionada, que su vida fue tratada, que su vida fue amalgamada a los pensamientos de Dios y lo que Dios quería que él hiciera. Su corazón empezó a entender, dice Pablo, cual sea la situación que estaba viviendo, él tenía contentamiento en su corazón. ¿Cuántos de nosotros debemos alegrarnos por la escasez que hay en Venezuela? ¿Cuánto debemos darle gloria a Dios aún por los medicamentos que no se consiguen? Pero orando para que Dios provea la medicina, el calzado y el alimento que Él sabe que necesitamos. Pero en nuestro corazón el que debe tener contentamiento, paz y gozo.
Que no sea nuestro corazón allí molesto por la situación que está aconteciendo en nuestro país. Que sea nuestro corazón lleno de gloria, lleno de su gracia, lleno de su paz. Para podernos enseñar a vivir cual sea nuestra situación. Yo estuve en Ecuador el año pasado. Y una de las cosas que me tuve que enfrentar allá fue a la afirmación de cristianos evangélicos, porque lo que me preguntaban eran en las iglesias. Me decían, hermano, ¿cómo hacen ustedes en Venezuela que se están muriendo de hambre? Es decir, ni siquiera me lo preguntaban, ¿es verdad que se están muriendo de hambre? No me lo preguntaban, me lo afirmaban. Me decía, hermano, ¿cómo hacen ustedes la iglesia evangélica en Venezuela cuando se están muriendo de hambre? Y yo me tomaba una pausa. Me daba hasta ganas de reír un poquito. De hecho me reía. Y le decía, ¿sabes una cosa? Primero te voy a hablar de la iglesia gloriosa de Jesucristo que hay en Venezuela. No he visto justo desamparado, y su simiente que mendigue pan. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Le decía, varón, los hijos de Dios dependemos de Dios. La situación que viva Venezuela es una causal para que la iglesia de Jesucristo se levante, gloriosa como Dios quiere que se levante. Y le decía, yo te aseguro en el nombre poderoso de Jesucristo que ningún justo en Venezuela se ha acostado sin llevarse un bocado de pan en su boca. Aún más allá, los que no han reconocido a Jesucristo ni son religiosos, también Dios le ha dado de comer en Venezuela. Aplaude la gloria de Dios, iglesia. Porque la iglesia de Jesucristo, aquí en la China, en Corea, en Colombia, es poderosa y gloriosa. Y bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y Dios le está demostrando a esa gente que está allá afuera a través de ti y de mí, que hay un Dios que tiene su mirada puesta sobre Venezuela. Y lo que han querido los santeros allá en Haití, en Cuba, querer hacer con Venezuela, cae a tierra en el nombre de Jesús. Porque hay una iglesia gloriosa que se levanta en favor de su nación, en favor de su ciudad, en favor de su comunidad. Y Dios me ministraba y me hacía entender que debemos aceptar toda la voluntad de Dios sobre Venezuela. Y la iglesia va a ver el resultado de toda esta situación. Y yo le aseguro, y usted lo sabe más que yo, que el resultado es la victoria de Dios sobre Venezuela. Y el resultado no va a añadir tristeza sobre Venezuela, porque la voluntad de Dios es divina y perfecta. Y si nos sujetamos a su divina voluntad, todo lo que acontezca va a ser de contentamiento y sujeción en nuestro corazón. Aún la muerte la vamos a lograr entender en algún momento. Porque yo sé que hay mucho dolor entre nosotros. Sé que hay a veces hay mucha impotencia de lo que se está viviendo. Pero debemos aprender de aquel que nos llamó, de aquel Dios maravilloso, que es sustentador de todas las cosas, que nos ha traído hasta aquí hoy. Es el que la quiere y lo ha hecho así.
Porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y sus caminos no son nuestros caminos. Y Él hace como Él quiere. Aplaude la gloria de Dios, iglesia. Quiero que vaya al libro de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 27. ¿Cómo dice allí? La paz os dejo, iglesia. Le dijo el maestro a su discípulo en aquel momento de angustia. El capítulo 14 del libro de Juan fue un momento tan maravilloso para la vida de los discípulos que Jesús se sentó con ellos allí. Y desde el primer versículo le dice: no se turbe vuestro corazón. Que tuvieran esperanza en Él y creyeran que todas las cosas que estaban aconteciendo tenían que ser así. Le dijo en el versículo 6, para que no se les olvidara, a través de una pregunta de su discípulo: muéstranos el camino. Y Él le dijo: yo soy el camino, para que no se le olvide al discípulo, y la verdad, para que no se le olvide al discípulo, y la vida, le dijo. Más adelante sigue hablando con ellos, conversando, y le dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, iglesia. La paz que ha gobernado, gobierna y gobernará tu corazón, el mundo no la puede dártela. Porque esa paz te la ha entregado Jesucristo como regalo fragante de su sacrificio en aquella cruz del Calvario. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, iglesia. Impresionante lo que dice al final del versículo. Ni tengan miedo, iglesia. ¿Cuántos pueden tener miedo en esta mañana? Reconociendo que Dios te está diciendo que no tengas miedo a la situación que pueda presentarse en tu vida. Cuando Dios te está diciendo que Él va contigo. Cuando Dios te está diciendo que Él es poderoso sobre tu vida. Cuando Él te está diciendo y está llenando tu corazón de confianza en medio de la dificultad que puedes estar viviendo. Y Dios te está recordando en esta mañana que Él es un Dios poderoso y que no nos dio espíritu de cobardía, sino de dominio propio sobre todas las cosas, y que impongamos nuestras manos en el nombre poderoso de Jesucristo. Ese es el Dios de los cristianos evangélicos. Un Dios manifestado con poder y con gloria. Un Dios que nos regaló de su gloria. En una versión que yo saqué aquí, ese mismo versículo dice al final: no se angustien. Es decir, no se angustien, hermano, ni se acobarden, dice esta versión. ¿Sabe por qué, hermano? Yo no soy profeta del desastre, pastor, pero sí le voy a decir algo. Nosotros no sabemos qué es lo que Dios va a permitir aquí sobre Venezuela. Y la iglesia tiene que tener la capacidad de entender los propósitos de Dios que vienen sobre Venezuela y para la iglesia. Porque Dios también está tratando con nosotros como iglesia, como sus hijos. O mejor les quiero decir, Dios primero trata con la iglesia. Porque a través de la iglesia es que Dios va a tratar con Venezuela. A través de la iglesia es que Dios va a tratar con Aragua. A través de la iglesia es que Dios va a tratar con Maracay. A través de la iglesia es que Dios va a tratar con la Candelaria.
Y usted y yo somos su iglesia. Y a su nombre. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Palabras más confortantes no pudo haber conseguido Jesucristo para sus discípulos en aquel momento. Y palabras más confortantes Dios no se la va a negar a su iglesia en esta mañana. Porque Dios lo que quiere es una iglesia que se levante, voz en cuello, con voz de guerra y con ganas de pelear esta batalla sobre la victoria que Dios ya dio en la cruz del Calvario. Porque la bendición que tenemos como iglesia es que Dios venció en la cruz del Calvario. Pero Dios quiere que tengamos paz. Dios quiere que tengamos santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Dios ha determinado una iglesia santa a la cual usted y yo pertenecemos. Esa iglesia gloriosa que no le tiene miedo a la adversidad. Denle un aplauso a Dios, iglesia.